De acuerdo. Nos ayudamos de una presentación como otras veces y vamos ya con un evangelio. Hasta ahora hemos estado ahí peinando. Ahora vamos a intentar meterle el diente a un evangelio. Listo. ¿Se ve? Sí se ve, padre. Buenas noches. Listo. Pues vamos allá entonces con el evangelio de Mateo. Es el más largo. A los que lo han leído, felicitaciones, y el premio es que van a aprender. ¿Ya? Que es de lo que se trata en estas cosas. Como los demás temas, hay cosas que cojo del texto y otras que voy un poquito ampliando por mi cuenta. El texto que esta vez hemos tomado, que es el de la escuela de Chosica, en algunas cosas me parece que entra en temas muy técnicos que a nosotros nos quedan demasiado grandes, por lo menos a mí. Entonces esas cosas prácticamente, se han dado cuenta, me las estoy saltando y vamos a lo que realmente es más sencillo y nos interesa, y algunas pues me he permitido completar con algunos detallitos y algunas cositas más. ¿De acuerdo? Vamos entonces primero con el autor. No vamos a entrar en discusiones, nos quedamos con lo que básicamente se define, se acepta, es Mateo, también llamado Leví, el publicano, llamado el hijo de Alfeo. Ya saben que en esa época no existían los apellidos. El apellido era el hijo de, y en algunos casos ese apellido quedaba como apellido. Bar Jonás es hijo de Jonás, Bartolomé, hijo de Ptolomé. ¿De acuerdo? Bueno, por lo que más o menos conocemos de él, era un hombre culto, si era publicano, era una persona que sabía leer, sabía escribir, sabía llevar una contabilidad mínimamente compleja, y el griego que maneja en su evangelio es un buen griego. O sea, es un hombre que tiene una cierta cultura, previamente porque tenía un buen presupuesto, digamos, o sea, tenía un buen sueldo, si es que se puede llamar sueldo, y una cosa va unida a la otra. Alrededor del año 110, 120, Papías, que es un autor del siglo II, escribió esto. Mateo coordinó los logia. Logia son enseñanzas breves, dichos de Jesús, en lengua hebrea. Y cada una de estos logia, cada uno termina en A porque el neutro plural en griego es A y por eso parece femenino. Y cada uno de estos logia los interpretó según era capaz. Esto ya estamos hablando de alrededor del siglo X, digo, del 110, perdón. Entonces, en esta afirmación tenemos ya bastantes datos del Evangelio de Mateo. Primero, coordinó. ¿Qué quiere decir? Que estableció un plan. Es un evangelio que está ordenado. Tiene un plan. Ya decíamos cuando hablábamos de los tres sinópticos, hay unos cuadritos que les puse, todo es pirateado, nada es mío. Pero esos cuadritos no los pierdan, ténganlos a la mano porque son muy sencillitos y tenemos ahí lo básico de cada evangelista para tener la base. Entonces, en el caso de Mateo, él sí tiene un plan. Decíamos, prácticamente lo que intenta hacer es una especie de catecismo al hilo de la vida de Jesús. Y el plan va en cuanto al contenido, no en cuanto a las fechas. Veremos también que la cronología no le importa tanto. Da especial importancia a los dichos de Jesús, las sentencias, las frases que se han ido repitiendo de un sitio para otro en la tradición oral que tanto hemos insistido. Decíamos, no es una persona que se sienta a escribir, sino que va recogiendo, pero no lo ha recogido de cualquier manera, sino que lo ha ordenado, no cronológicamente, sino en cuanto a contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere es dar a conocer la revelación de Dios. Habla ya, como habíamos visto antes, también de una redacción previa en hebreo, principalmente de esas enseñanzas, de esas sentencias de Jesús en su vida pública,
que después los fue interpretando de acuerdo a la realidad de su comunidad. Ya habíamos visto también, hoy lo volveremos a decir, que su comunidad era básicamente judíos convertidos al cristianismo, perseguidos ya por la sinagoga judía, con problemas incluso dentro de la familia, del barrio, expulsados de la sinagoga. Entonces, de acuerdo a todo eso, va a redactar después en griego el Evangelio. La composición más o menos en la década de los 80. Estas cosas, bueno, pues son más o menos aproximaciones que hacen los especialistas y pues nosotros simplemente ponemos eso y repito, no entramos en más detalles porque nos sobrepasa, ¿ya? Los destinatarios, comunidades cristianas provenientes del judaísmo, expulsadas de la sinagoga y perseguidas. Ya lo habíamos dicho también antes, y esto es importante entenderlo porque es uno de los temas que aparece con frecuencia en el Evangelio de Mateo. ¿Cuál sería más o menos la finalidad de este Evangelio? Uno, Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Dos, cumple las profecías del Antiguo Testamento. Tres, Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. La afirmación primera y la segunda, la tercera, nosotros muchas veces la unimos. El Mesías, el Hijo de Dios, para ellos eran dos cosas distintas. El Mesías era el que prometía las Escrituras, pero las Escrituras no decían que fuese Dios, ni mucho menos. Entonces, precisamente en uno de los textos que vamos a intentar hacer una pequeña exégesis nosotros, vamos a ver cómo Mateo mete que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. O es una de las finalidades de su Evangelio. Otra de las finalidades es explicar qué cosa es el reino de Dios. Cómo este reino de Dios ya está presente al llegar Jesús a la tierra, está presente Jesús, está presente la iglesia, pero no está todavía en su plenitud. Y Mateo también va a insistir bastante en el tema de la iglesia fundada por Jesús. La quinta finalidad o el quinto tema es la salvación se da no por la ley, como decían los judíos, recordemos los problemas que tiene San Pablo y que aparecen en sus cartas. La salvación no es por la ley, sino para que ha nacido Jesús, para que ha vivido Jesús, para que ha muerto Jesús. La salvación es por Jesucristo. Ahora bien, es para Israel, para los judíos, pero es también para toda la humanidad. Aquí aparece el universalismo de la salvación de Jesucristo, que es otro de los problemas que va a tener con los judíos, que ellos pensaban que el Mesías venía solo para ellos. Y algunos pensaban que venía solo para ellos para pisar el cuello además a los demás. Luego estas cosas que a nosotros nos parecen más o menos obvias, para ellos no eran tan obvias y de hecho eran muy importantes para poder comprender bien lo propio, lo específico de Jesucristo. El esquema del Evangelio, hay 800 esquemas distintos. Yo he cogido el que pone aquí para no complicarnos mucho la vida. No he entrado en detalles como tienen ahí en el texto, eso es bueno para que uno lo lea un poquito y con calma vas viendo más o menos los temas y el orden que van apareciendo en el Evangelio. Nos quedamos con que lo podemos dividir en dos partes, los 13 primeros capítulos, y en esta primera parte tenemos el capítulo 1 y 2, el Evangelio de la infancia. Después Jesús prepara el ministerio público, ahí están las tentaciones, el bautismo, etc. Empieza su ministerio como Mesías en Galilea, recordemos Galilea es la provincia que está al norte, y ahí le va a ir por lo general bastante bien. Jesús empieza a plantear el paso del antiguo al nuevo pueblo de Dios. Israel se convierte ahora en lo que ya decía Isaías, que por medio de Israel vendrá la salvación a todas las naciones. Entonces, del antiguo pueblo de Israel van a ser el nuevo pueblo de Dios, cuyo núcleo, cuyo centro
es la iglesia que va a fundar Jesucristo. El capítulo 13 famoso de Mateo, donde están la mayor parte de las parábolas sobre el reino de Dios. Dedicaremos una diapositiva también a hablar un poquito de este tema importante en todo el Evangelio de Jesús, pero especialmente en el de Mateo, que ahora no se habla tanto. La segunda parte, las cosas empiezan ya a complicarse. Jesús no es tan bien recibido en todos los lugares. Las autoridades judías empiezan a perseguirle, a buscar los 3 pies al gato, y ya no es tan popular entre la gente. Jesús ahora empieza su misión universal, pasa por la Decápolis, todas esas regiones que estaban a la derecha del río Jordán, si recuerdan el mapa, que no son propiamente israelitas, entre los gentiles que llamamos. Es donde Jesús empieza a abrir su misión del pueblo de Israel a una misión universal. Regresa ya a Judea y Jerusalén ya prácticamente para terminar su vida. Ministerio en Jerusalén, entra en Jerusalén en lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, y durante esa semana tiene un montón de trifulcas y de discusiones con las autoridades judías que están allí para ver si le hacen caer de una o de otra manera, y al final acaban todos con el rabo entre las piernas. Al final del todo del ministerio de Jesús en Jerusalén es el discurso escatológico, capítulos 24 y capítulo 25, y finalmente la pasión, la muerte de Jesús, y capítulo 28, la resurrección y el envío. Termina con la ascensión y el envío a los apóstoles a todo el mundo. Tiene 5 grandes discursos. ¿Qué quiere decir? Hay un paralelismo buscado precisamente por Mateo con el Pentateuco. El Pentateuco significa precisamente 5 rollos. ¿Por qué rollos? Porque antiguamente no existían los libros, eran pergaminos en rollo y por eso se llamaban los rollos. Entonces, la ley judía, el corazón de la ley judía, la Torá, era el Pentateuco, los 5 rollos. Y Mateo lo agrupa en 5 grandes discursos, estableciendo un paralelismo entre Jesús, las enseñanzas de Jesús, el Pentateuco, Moisés. Jesús es Moisés que viene a traer la nueva ley y la nueva alianza. La ley antigua, la alianza antigua, el Antiguo Testamento, se convierte en una prefiguración, en una profecía de lo que Jesús viene a hacer. Por eso Jesús dirá, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y muchas veces dirá, se les dijo, pero yo les digo. Por eso dirán que hablaba con autoridad. El primero es el Sermón de la Montaña, es el más largo, básicamente son los capítulos 5, 6 y 7, que es el que empieza con las bienaventuranzas y después va haciendo un repaso y una relectura de los mandamientos. Te voy a sacar. El sermón a los 12, el nuevo pueblo de Dios va formando, elige a los apóstoles y, digamos, les va preparando para la misión. El capítulo 13 es el capítulo de las parábolas del reino de los cielos. Este no está hecho en la montaña, sino que está desde el mar. El cuarto sermón es en Galilea, que empieza a hablar de la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? Prácticamente el capítulo 18 completo. Y lo que decíamos al final, una vez que Jesús está en Jerusalén, capítulo 24 y capítulo 25, discurso escatológico, las parábolas del final de los tiempos, del juicio final, la famosa de Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, la parábola de los talentos, las 10 vírgenes, estén vigilantes, estén atentos. Todo esto sucede en estos últimos días en el templo de Jerusalén, antes de que Jesús sea acusado, falsamente juzgado y crucificado. Aparte de eso, hay ya trozos más sueltos de controversias con los judíos, que no es propiamente un sermón, y un sermón cortito, unas enseñanzas sobre el bien y el mal.
ya nos damos cuenta que el peso principal del Evangelio de Mateo no es en los milagros, como va a suceder en el de Marcos, sino que es precisamente en las enseñanzas. Por eso decíamos que prácticamente es una especie de catecismo. Vamos a ver así un poquito en plan chorizo todas las características de Mateo que nos van a ayudar a entenderle un poquito mejor. El estilo es conciso y sobre, lo que busca son frases fáciles de memorizar. En aquella época la gente tenía mucha más memoria que nosotros, precisamente porque no tenía libros. No decía, espérate, yo lo apunto en el móvil. No, tenían que acordarse. Y no había papel ni cuaderno para arrancar una página y anotar las cosas. Entonces se buscaban frases fáciles para memorizar. Por eso mismo va a suceder también, se van a crear los símbolos que después en latín se va a llamar credo. Son fórmulas para que la gente memorice y a partir de las 12 afirmaciones del credo hago una enseñanza básica del cristianismo. Algo de esto es lo que va a buscar Mateo, sentencias cortas, fáciles de memorizar. Tiene expresiones, no busca la espontaneidad, no busca ser simpático, no busca ser una novela, está haciendo catequesis. Entonces, tiene frases muy típicas, se les dijo, pero yo les he dicho, como decíamos antes, estructuras literarias, ¿qué quiere decir? Que para empalmar un hecho con el otro, que ha cogido uno en un sitio y otro en el otro, pues tiene que empalmar. Entonces, en aquel tiempo, después, tiene bastantes de esto, en lo que se ve que no busca el orden cronológico, sino que va agrupando por contenido las enseñanzas de Jesús. Los discursos, por lo tanto, son discursos catequéticos. ¿Ya? No quiere decir esto que Mateo se lo ha inventado. Mateo lo que está haciendo es ordenar todo el material que tiene de Jesús. Ya decíamos que tiene más interés en la doctrina que en la vida de Jesús. Juega mucho con numéricas, porque los judíos jugaban mucho con esto, especialmente el número 7. Las peticiones del Padre Nuestro en Mateo son 7, en Lucas son 4. Las bienaventuranzas prácticamente son 7 y una añadida. Las palabras del reino también son 7, 6 del capítulo 13 y una, si no recuerdo mal, del capítulo 20. Las amenazas a los fariseos también son 7, porque el 7 es número de plenitud. Entonces, para los judíos es muy importante el tema de los números y él va a jugar con esto. En la separata habla un poquito más incluso de lo que se hacía coincidir el orden de la letra en el alfabeto con un número y con eso hacían agrupaciones de números. En eso no vamos a entrar porque no nos da mucha luz y es bastante enredado, ¿no? Así que esa parte la dejamos entre paréntesis y listo. Pero sí maneja mucho los números. En la genealogía son 3 grupos de 14, 14 es 2 por 7, y son precisamente 3 grupos, no son 4 ni son 5, son 3, porque el 3 es símbolo también número de plenitud de insistencia. Las negaciones de Pedro son 3. Jesús le va a preguntar a Pedro, ¿cuántas veces? 3. Igual fueron 7, fueron 4 o fueron 5, pero 3 indica una insistencia y una persistencia. Son 3 grupos genealógicos, son 3 tentaciones las que tuvo Jesús. Y cuando Pedro quiere decir cuántas veces tengo que perdonar, dice 70 veces 7. Luego vemos que hay, juega mucho con los números, que era muy típico de la literatura judía. Es esquemático, más elaborado que los otros evangelistas, y lo que busca precisamente es un sistema de una enseñanza, es más sistemático y más pedagógico. Por eso, por siglos, ha sido el evangelio preferido, digamos, de los catequistas para enseñar todo eso, porque tenía las enseñanzas de Jesús así, más ordenaditas y más mascaditas. Obvia la mayor parte de los milagros y todos presentan un mismo esquema. Se presentan los personajes, la petición, Jesús reacciona muy esquemáticamente también. Hay un mandato de Jesús, se produce el milagro y la reacción de los espectadores. Prácticamente todo lo mete, que era propio de esa época, meterlo todo en el mismo cajón. No da casi ninguna importancia
a la cronología. Géneros literarios, esta palabrita que yo me había trancado ahora, gematría, es el valor numérico de las letras, y en el antiguo los judíos jugaban mucho con esto. A nosotros nos resulta un poco raro, primero porque no sabemos el alfabeto hebreo, y entonces las explicaciones son muy alambicadas y muy retorcidas para nosotros, pero él juega con eso, sobre todo en el Evangelio de la Infancia. Tiene una fuerte tradición semítica judía. En cuanto a lo conceptual, la dependencia del Antiguo Testamento, lo que se llama las citas de reflexión, como estaba escrito, como dijo el profeta, todo eso son citas de reflexión en las que Mateo está intentando demostrar que el Antiguo Testamento va enfocado hacia Jesús. Hay una dependencia judía también literaria en cuanto a las figuras literarias que usa el Antiguo Testamento y que usa él mismo. Uno de los ejemplos es la gematría que acabamos de hablar, el uso de las parábolas que se utilizaba mucho, no lo inventó Jesús eso, ya lo utilizaban mucho los fariseos, los maestros de la ley, hacer enseñanzas morales mediante un ejemplo, un cuentito. Normalmente el cuentito tiene una enseñanza. Cuando empezamos a sacar pelos al uno, al otro, al otro, al otro, eso ya no es únicamente una parábola, sino que es una alegoría, donde cada personaje representa a alguien. ¿De acuerdo? Ahora estamos hablando básicamente de las enseñanzas. Por eso, cuando a veces intentamos una parábola jalarle de los pelos más de lo debido, ya estamos sacando de quicio lo que no es las cosas. ¿De acuerdo? Por eso lo importante es intentar ver cuál es la enseñanza básica de esa parábola. Y de ahí ya podemos sacar otras enseñanzas, ¿ya? Para no hacer decir a Jesús lo que no decía. Características teológicas del Evangelio de Marcos. Nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo legislador. Se ha dicho, pero yo les digo, tiene la capacidad, porque es el Hijo de Dios y el Dios verdadero, de no, digamos, negar la ley, sino a actualizarla. Por eso dice, no he venido a negar la ley, sino a darle plenitud, que es lo que no van a entender, y precisamente por eso va a ser rechazado. Este rechazo va, de alguna manera, que le empujen a Jesús, como le va a pasar a San Pablo, hacia los no judíos, hacia los... En Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, todo el Antiguo Testamento está hablando directa o indirectamente de Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios. Por eso es el Evangelio que con diferencia tiene más citas. Sin embargo, no tiene explicaciones de las costumbres judías, cosa que otros evangelios sí tienen explicaciones de las costumbres judías porque están escritos a no judíos. ¿De acuerdo? Ahí vamos viendo cómo de uno a otro las cosas van cambiando. Este Jesús presentado como el nuevo Moisés es un Jesús muy solemne, tipo estatua del Sagrado Corazón de Jesús de yeso, pues una cosa así. No aparecen prácticamente los sentimientos de Jesús, cosa que en Marcos aparece mucho. Jesús se conmovió, Jesús lloró, Jesús se acercó a la persona, le tocó, aparece mucho más todo ese mundo afectivo de Jesús. Aquí nos presenta un Jesús más frío, más solemne, pues eso, más tipo Moisés con barba y cosas así, ¿no? Y Jesús predica el reino de Dios. Esto que no es tan fácil de entender, vamos a intentar, como decía, entenderlo un poquito mejor. Este reino de Dios ya está presente, pero no de forma definitiva. Este reino de Dios está encarnándose en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, compuesta por Cristo, cabeza, y todos los que escuchan y cumplen su palabra. La iglesia, mucho más que los que están bautizados. A alguno esto le va a sorprender. Por eso llamamos los cristianos anónimos. Esas personas que no han conocido a Jesucristo, no han conocido la iglesia como institución, pero en su corazón, en su conciencia, escuchan a Dios e intentan ser. Son lo que llamamos los cristianos
anónimos. Por eso el concepto de iglesia tiene un doble sentido. Iglesia, digamos, como que llamamos iglesia católica, y luego iglesia como reino de Dios en la tierra, es un concepto más amplio todavía que el de iglesia como institución. Ya, no vamos a meternos en muchos berenjenales, esto ya es un tema de eclesiología, pero sí conviene un poquito entenderlo. No se identifica clavado el reino de Dios en la tierra con la iglesia católica en cuanto a personas bautizadas y que viven en comunión con la iglesia. La identificación es bastante más extensa. La iglesia que presenta Mateo es una iglesia jerárquica en la que Pedro es el primero entre los apóstoles, el primero entre iguales, pero es el primero. Jesús ha elegido un grupo de 12 hombres que les ha ido preparando, tiene su preparación específica dentro del Evangelio, para sobre ellos fundar el nuevo pueblo de Dios. Vamos, como decía, a meter un poquito la nariz sobre este tema del reino de Dios. Es reino de los cielos, reino de Dios, son sinónimos. Es un tema central en todos los evangelios, pero más en concreto en el Evangelio de Mateo. Jesús dice en este Evangelio: busquen el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Muchas veces lo cantamos en el aleluya, imagino que la mayoría no nos damos cuenta de lo que cantamos, más estamos preocupados del aleluya que lo que realmente estamos diciendo. Vamos a intentar entender un poquito esto. Este reino de los cielos, este reino de Dios, ya está preparado y anunciado desde el Antiguo Testamento por su alianza. Ese pueblo que hizo una alianza con Dios es el que de alguna manera está anunciando lo que será el nuevo pueblo que hará una nueva alianza. Jesús en ningún momento define lo que es el reino de los cielos, ¿sí?, sino que dice cómo se va y cómo se entra. ¿Cómo se va? Y todo es mediante personificaciones, mediante hechos concretos. Va el que lo vende todo. El que tiene alma, el pasaje del joven rico. Vende todo, reparte tu dinero entre los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Los que tienen alma de niños son los que entran en el reino de los cielos. Aquellos que tienen su confianza puesta no en ellos, en sus cualidades, en sus bienes, en sus méritos, sino que tiene puesta su confianza en Dios. Lo mismo el alma del niño que el alma de pobre. Entrará en el reino de los cielos aquel que tenga amor a los pobres. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo en la cárcel, etcétera, etcétera. Mateo 25. Entra en el reino de los cielos. ¿Quién es mi nueva familia? Mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No el que dice Señor, Señor, el que canta aleluya, aleluya, gloria a Dios, te alabaré. No, no, no. El que se esfuerza por escuchar la voluntad de Dios, no lo que yo creo, porque ese es uno de los grandes problemas que todos tenemos, que creemos saber lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Y resulta que le hacemos decir a Dios lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Hace el esfuerzo de escuchar a Dios. Por eso es tan importante esto que estamos hablando ahora, de poder entender bien qué es lo que Jesús me está queriendo decir por medio de este evangelio, no lo que yo me quiero decir. Y por supuesto, en segundo lugar, escucha y cumple la voluntad de mi Padre. Pero claro, no la puedo cumplir si no sé cuál es, si no la busco. No define lo que es el reino, define cómo se va y qué cualidades tiene el reino. Este reino es universal, es para todo. Por eso la iglesia enseguida se llamará católica, universal. Condicionado a su aceptación. Dice San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El reino de los cielos entra el que quiere. Si tú no aceptas el reino de Dios en tu vida, el reino de Dios para ti no es. Supone siempre una puesta en juego de nuestra libertad. Dios nos creó libres y quiere que libremente entremos a este reino. Él nos invita a entrar, quiere que entremos, está deseando que entremos, nos ruega que entremos, pero yo tengo que entrar. Si no quiero entrar, me quedo fuera. El reino de Dios es visible e invisible, por eso decíamos antes, visible en la iglesia, lo que nosotros entendemos por iglesia,
las personas que están bautizadas, que viven en comunión con la iglesia, pero también es invisible. Hay personas que no han conocido a Jesucristo, pues porque viven en un país donde no existe la iglesia, ni se le ha predicado a Jesucristo, o viven en un país cristiano, pero las personas que tenían que haberle predicado a Cristo le han dado mal ejemplo, antitestimonio, le han escandalizado y le han espantado de la iglesia, pero en el fondo son personas que buscan el bien, buscan el amor y hacen el bien y aman a las demás personas. Entonces, sin ponerle el nombre de Dios ni el nombre de iglesia, son parte del reino de Dios en la iglesia. Por eso es visible e invisible. Es presente y futuro, lo que se dice el ya, pero todavía no. Ya está entre ustedes, pero en plenitud, en su totalidad, será en el cielo, al final de los tiempos, después de la segunda venida de Cristo. Pero ya está presente aquí. Y claro, esto es lo que les volvía locos a los judíos, porque o es pan o es vino, pero no me digas que son sopas, o sea, aquí todo está revuelto. Este reino de Dios es el reino de los cielos, es el reino del Hijo, es el reino de Jesús, son más o menos sinónimos. Y por otro lado, este reino de Dios es ya Jesús, en medio del mundo. Jesús es el que hace presente el reino, no solo cuando vivió en la tierra, sino después de que resucita, porque una vez que Jesús resucita, la presencia de Jesús se multiplica hasta el infinito. Ya no está limitado por la materia y por el tiempo como cuando vivía en la tierra. Una vez que Jesús resucita, su presencia se multiplica en el tiempo y en el espacio, igual que la Eucaristía. Nosotros en la Eucaristía no comemos a Jesús histórico, ese estaba limitado en el tiempo y en el espacio. Comemos a Cristo muerto y resucitado. Por eso el Padre parte la hostia, que quiere decir que Cristo muere y después resucita. Y a Cristo muerto y resucitado es al que nosotros comemos, porque ya no está limitado por el tiempo, por la materia, por el espacio, por nada. Entonces, Jesús está presente en todos los lugares, allí donde se le acoge y se le recibe, aunque no se le ponga el nombre, el reino de Dios está presente. Y nos presenta las 7 parábolas del reino. La parábola de la semilla o la parábola del sembrador, la palabra de Dios que Dios siembra y cómo depende el fruto de nuestra recepción. Por eso decimos, nos preparamos para recibir un sacramento, para que esa semilla produzca fruto. Porque la semilla siempre es buena y es abundante, pero el fruto depende de nosotros. La cizaña, en el mundo existe el bien y existe el mal. El granito de mostaza y la levadura, el reino de Dios está en medio de ustedes. Es visible y es invisible. A veces se ve, a veces no se ve, pero está ahí cambiándolo todo. La parábola de la red, al final de los tiempos, el Señor vendrá y seleccionará a los que son suyos, a los que han escuchado su palabra y se han esforzado en cumplirla, vente conmigo. A los que se han hecho los locos, que te coma el tigre. La parábola del tesoro y la perla, aquel que encuentra el tesoro, aquel que encuentra el reino de Dios, deja todo lo demás con alegría, porque lo que deja no tiene comparación con lo que acaba de encontrar. Y la última, la parábola de los obreros de la viña. El dueño de la viña prepara la viña con cariño, la cerca, la cava, la abona, hace la torre para el vigía, la arrenda a unos trabajadores y estos trabajadores no quieren entregar el fruto. Les quita la viña a esa gente y pone otros nuevos trabajadores. El paso de la antigua alianza a la nueva alianza, el reino de Dios en la tierra. Vamos a ver algunas cositas que en el mismo texto está. El Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2. El relato de la infancia es un antecedente de la pasión y de la futura iglesia. ¿Por qué? Lo mismo que pasa en la pasión y lo mismo que va a pasar a los primeros cristianos es aceptado por los extraños, los fariseos, y rechazado por los propios, los judíos. ¿De acuerdo? El relato de los magos es como un midrash histórico. Ahora vamos a ver esto con un poquito más de detalle para poder entenderlo. El midrash es un género literario en el que
a través de un cuentito enseñan algo parecido a lo que nosotros llamaríamos las parábolas, pero más elaborado. Sobre todo está haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento relacionándolos con un cuentito. Ahora, en este caso, el cuentito no es inventado, sino que es algo que ha sucedido y le buscan ese coincidencia con pasajes del Antiguo Testamento que iluminan este hecho de una forma nueva. De acuerdo, vamos a verlo ahora con un poquito más de detalle. La adoración de los magos está ya profetizada en el Salmo e indica la divinidad de Jesucristo. La estrella es el símbolo de David y su misión universal. Vamos a verlo aquí. El Evangelio de Mateo aparece. Los magos buscan a un rey. La estrella es el signo de la venida del Mesías. El niño nace en Belén, como lo había anunciado el profeta. Herodes es el nuevo faraón que ordena matar a los niños. Jesús sufre el destino del profeta que tiene que huir a Egipto para no morir y regresa de Egipto después de que el peligro de muerte ha pasado. Esto se relaciona a todo contexto del Antiguo Testamento. En Egipto, los magos eran los sabios, se enfrentan a Moisés cuando las 10 plagas e intentan reproducir las mismas plagas de Moisés. Las primeras pueden, después no pueden. Luego ya aparecen los magos, no como los que hacen magia, sino como los sabios. Mago viene de magis, los grandes. Era la gente que más sabía, la gente más culta, que estaba más preparada, y eso incluía también, por supuesto, la astrología, las ciencias ocultas, todo eso. Eso eran los magos. No es el que saca un conejo de debajo del sombrero. En el libro de los Números habla de un astro y un cetro que nace en Israel. Miqueas, tú Belén Efrata, aunque eres la más pequeña, darás a aquel que debe gobernar a Israel. De hecho, Mateo hace referencia a esta profecía. En Éxodo, el faraón de Egipto ordena matar a los niños recién nacidos, lo mismo que Herodes. El profeta Urías huye a Egipto porque el rey Joaquín lo quiere matar. En Jesús se cumple lo que dijo Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esto que a nosotros nos puede parecer un poquito de verdad y uno se queda alucinado y dice, joder, qué imaginación tenía esta gente. Para los judíos era bastante normal enlazar el Antiguo Testamento con las enseñanzas que nosotros queremos hacer. Y entonces nos damos cuenta cómo Mateo, sin inventar, acomodando todo esto para dar a entender que el Antiguo Testamento ya estaba hablando de esto, que el nacimiento de Jesús no es una casualidad, que es el cumplimiento de todas estas profecías. Y de eso la mayoría son incluso del Pentateuco, lo que aceptaban solo los saduceos. Esto así más o menos por encima, mucho más no les puedo explicar porque yo tampoco lo sé. Esto es un midrash, en lo que de alguna manera está intentando hacer de Jesús. Vemos algunas cositas que tienen ahí en el texto. Del antiguo al nuevo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios como el reino de los cielos ya en la tierra. La iglesia fundada por Jesucristo es el nuevo pueblo de Dios y la salvación y la entrada en el reino viene por la iglesia. En el capítulo 10, versículos del 1 al 4, elige a los 12. De todos los discípulos que le seguían, elige a 12. A partir del versículo 5, se dedica a prepararlos, a enseñarlos. Si yo de un grupo, por ejemplo, vamos a suponer ahora tenemos 60 alumnos en la escuela de evangelización y elegimos 6 y les hacemos una preparación aparte, todo el mundo dice, ¿y para qué les están preparando? O sea, si es que nos están haciendo una preparación, es para algo, no es porque somos más guapos ni más listos. Es haciendo una preparación especial para esos 12, porque son los que van a llevar al cabo el nuevo pueblo de Dios en la tierra. Capítulo 11 y 12, como decíamos antes,
aparece el rechazo principalmente, en un primer lugar, de los dirigentes del pueblo, que le hace a Jesús lamentablemente dejar al pueblo judío atrás y abrirse hacia la salvación universal. Y en el capítulo 12, las parábolas de el reino. Va habiendo una evolución de cómo se va fundando, se va armando el nuevo pueblo de Dios en la tierra, la iglesia. Pretender que Jesús fundó la iglesia haciendo un acta y escribiendo los estatutos y mandando los registros públicos, pues es absurdo. Es un anacronismo ridículo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí encontramos en el Evangelio de Mateo una intención de Jesús de fundar un grupo humano que va a llevar a cabo la salvación para todo el mundo, que va a ser el núcleo del reino de Dios en la tierra. Otro interesante, un poquito se enreda, es curioso, nada más. Cuando habla de los hermanos, la madre y los hermanos de Jesús. ¿Quién es su madre y quién es sus hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y los que la cumplen. Esa es la nueva familia de Jesús, por lo tanto, esa es la iglesia. ¿María queda fuera de esto? Por supuesto que no, queda más dentro, porque María lo que ha hecho toda su vida es escuchar a Dios y cumplir lo que Dios le ha dicho. Aquí está la esclava del Señor. No está dejando a María a ningún lado. Esos parientes que tiene serán parientes de él a partir de ahora si escuchan la palabra de Dios y la cumplen, como sucede con Santiago, que se habla el hermano de Jesús, viene a ser un primo de Jesús, porque en el Antiguo Testamento hermano era un término general, prácticamente podríamos traducirlo ahora por pariente. Entonces Jesús plantea un nuevo parentesco, él no se va a dedicar a sacar adelante a su familia, él tiene una nueva familia que va a fundar, que es la iglesia, y los miembros de esta familia son no los que están bautizados, lo que decía antes de la iglesia, sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Si yo estoy bautizado, pero no escucho a Dios y no cumplo su palabra, pues tengo un cartón de que estoy bautizado, pero estoy fuera del reino. ¿De acuerdo? Aunque vaya vestido de padrecito, aunque tenga el sacramento del orden, si no busco la palabra, la voluntad de Dios e intento cumplirlo, estoy fuera del reino. ¿De acuerdo? Aquí dedica un par de páginas, bastante espacio, al tema del divorcio. No es lo más importante en Mateo, pero bueno, ya que lo ha metido aquí, pues vamos a meter la cuchara también nosotros. Hay dos escuelas en esa época. El divorcio puede darse por cualquier causa o solo por adulterio. De fondo hay un tema de dinero, lamentablemente es así. Cuando se casa una pareja, la mujer va con una dote al matrimonio. Eso es lo que discuten y por eso el novio está discutiendo con los padres cuánto van a dar de dote para la novia y por eso a veces llega tarde a la ceremonia. Las amigas de la novia están esperando que llegue el novio porque está en casa discutiendo, no está peinándose, está regateando con la familia cuál va a ser la dote de la mujer. Moisés, por su terquedad, va a decir Jesús, permite que voten a la mujer, dicho así a lo bruto. Ahora, si yo voto a la mujer con la que me he casado, tengo que devolverle la dote. ¿Ya? Si más adelante esa mujer vuelve a casarse con otro, tiene que darle la dote al otro. Si se divorcia a través de este, le tiene que devolver la dote. Y ahora, si el primero vuelve a casarse con ella, entonces la dote que la otra tiene que ser para este. Al final es un entripado de dinero. De que si esto es para fulano, esto es para mengano. Y claro, Jesús tira por la calle en medio y dice, vamos a ver. Esto no era así. El varón a su padre y a su madre se unirá con su mujer y forman los dos una sola cosa. Si se separa y se vuelve a casar, comete adulterio. Tanto la mujer que se ha separado como el hombre que se ha casado con ella. O sea, esto no es una cuestión de negocio, no es una cuestión de capricho, es algo que es una vocación de Dios al amor
para que el hombre y la mujer sean una sola cosa, formen una familia, etcétera, etcétera. No vamos a entrar más en el tema. Jesús vuelve al principio y no da la razón a ninguno de los dos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿De acuerdo? Esto es la voluntad de Dios. Ahora bien, hay una excepción. El problema es la palabra para traducirlo. La traducción, digamos, más entendible sería el que repudia a su mujer, excepto en unión ilegítima. ¿Qué quiere decir unión ilegítima? Es un impedimento anterior por el que no podían contraer matrimonio y hace que este matrimonio sea nulo, que es lo que la Iglesia hace en la actualidad. Decir un matrimonio que se hizo mal en su momento, declara que ese matrimonio fue nulo porque estaba mal hecho, por el motivo que sea, por engaño, o sea, engaño antes del matrimonio, anterior al matrimonio, no posterior. Uno tiene una enfermedad y el otro no lo sabe y se ha casado. Se han casado sin libertad. Si no hay libertad, no hay matrimonio. El matrimonio es un contrato libre entre dos personas. Si no hay libertad, no hay matrimonio. No vamos a entrar ahora en ese tema. Pero bueno, es lo que más o menos zanja Jesús en este capítulo 19, si no recuerdo mal, de Mateo. No es lo más importante, ni mucho menos de Mateo. Pero bueno, digamos que son temas candentes. No vamos a entrar aquí ahora a hablar de la nulidad matrimonial, del matrimonio, del divorcio, porque no es el tema y nos iríamos por las ramas. ¿De acuerdo? Pero ya que estaba ahí, pues lo explicamos un poquito. Vamos a intentar hacer una exégesis de una perícopa. El autor del texto base es una persona que sabe mucho y ha hecho una exégesis muy complicada. Para nosotros nos queda demasiado grande, por lo menos para mí. Entonces, vamos a intentar jalar un poquito de lo que ahí pone, pero hacer algo más sencillo, que es lo que yo les estoy pidiendo en el sílabus como trabajo para este curso. Coger un trocito de uno de los 4 evangelios o de los hechos y hacer una pequeña exégesis de esto. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, ayúdanos a comprender qué es lo que tú quisiste enseñarle a Mateo para escribir este texto, ayudarnos a comprenderlo en su contexto, en su lugar, ayudarnos a sacar la enseñanza que tú has querido dar para toda la Iglesia universal y la enseñanza que nos quiere dar a nosotros aquí y ahora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Primero lo leemos. Si no tienen la Biblia delante, cojan una Biblia y se dan. Leemos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a intentar hacer una exégesis no muy completa porque se nos va el tiempo, pero sí un poquito sacando del texto base y un poquito siguiendo el esquema que yo les he pedido para el trabajo que tienen que hacer en este curso, que es una exégesis de una perícopa, un texto, ¿de acuerdo? Primero, contexto histórico, geográfico y bíblico.
está dentro de la enseñanza eclesial, está hablando de la iglesia, ¿de acuerdo? Después de esto viene el primer anuncio de la pasión y la resurrección y las condiciones para ser discípulo. Hemos visto antes que Jesús ya está encaminado hacia Jerusalén, hacia la pasión y la muerte. Los primeros momentos ya antes de Jesús, donde la gente le sigue, las masas le siguen por los milagros que hace, por lo que dice, han quedado atrás. Aparece la persecución de las autoridades judías y el rechazo de grandes masas de primeros aparentes seguidores, más eran chismosos que otra cosa. Ese es muy brevemente, porque hay bastantes más cosas para poder hablar, el contexto geográfico, histórico y bíblico. Conviene ver dentro de la Biblia qué son los párrafos que hay antes, cuáles son los párrafos que hay después y en qué bloque temático. Normalmente las Biblias van dividiendo todo en bloques temáticos, está hablando. Aquí el bloque temático, estamos hablando es de la iglesia. Y de hecho vamos a ver que Mateo jala el tema de Jesucristo a la iglesia. Paralelo, vamos a buscar sobre todo, para no complicarnos mucho, en los evangelios. Este texto es el que el texto base utiliza en el tema de los sinópticos. Mateo ha ampliado el texto de Marcos, porque los dos, Mateo y Lucas han tomado el texto de Marcos. Mateo lo ha ampliado y lo ha remodelado bastante, de tal manera que añade el detalle de que Jesús, además del Mesías, es el Hijo de Dios. Y ha añadido también, ¿qué quiere decir? Que el texto original en Marcos era principalmente cristológico. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Lo ha convertido en un texto eclesiológico. Jesús funda la iglesia sobre la persona de Pedro. Pedro ha sido elegido por el Padre, por eso el Padre se ha manifestado a él, para que sea la cabeza, el fundamento de la iglesia. Este es el cambio que se ha dado de Marcos a Mateo. Encontramos la sentencia, la expresión atar y desatar. Nosotros más o menos también entendemos un poco lo que significa atar y desatar. Atar es una obligación, yo obligo a alguien, y desatar, libero a alguien. También se entendía en el judío, es aquel que interpreta la ley y tiene capacidad para aplicar la ley y adaptarla a las nuevas situaciones. El poder de las llaves, el que tiene las llaves es el que entra y el que sale, pero es un poder subordinado. No soy el dueño de la casa, pero tengo la facultad para entrar, para salir, para hacer entrar a quien yo quiera y para hacer salir a quien yo quiera. El que tenía las llaves, ahora llaves son grandote de fierro que pesaba una barbaridad. Entonces, llaves no tenía más que uno. Es el siervo de más alto grado, es el mayordomo de la casa y es el supervisor de la casa. Todo esto que está poniendo Mateo, utilizando ese contexto judío, lo aplicamos ahora a Pedro. La palabra iglesia en ese momento, cuando Jesús lo dijo, no tenía el significado que va a tener después. Iglesia en esa época es simplemente una asamblea litúrgica. Esa palabra probable en una asamblea, pues ya pasa a formar la iglesia como Simón produce el cambio de nombre. En el mundo judío sí era normal, por una nueva misión, un nuevo encargo, cambiar el nombre a una persona. A nosotros nos queda Piedra, que suena muy chiquito. Originalmente era Kefas, que es roca, una roca sobre la que se construye. Y hace referencia, como aparece en algunos salmos, la piedra angular. La piedra angular es la piedra de la esquina donde se inicia el edificio. Jesús entiende que Dios ha inspirado a Pedro
y esto le ha señalado como el primero entre todos los apóstoles, de defensa y de unidad en la iglesia. Esto es lo que vamos sacando un poquito, analizando eh, ese texto. ¿Qué conclusiones teológicas? O sea, ¿cuál es la enseñanza, digamos, universal? Ahí en el sílabo les he puesto la enseñanza universal del texto, la enseñanza en ese momento y la enseñanza universal. Aquí la enseñanza en el momento y la universal prácticamente coinciden, ¿de acuerdo? Primero, Jesús se muestra como el Mesías y como el Hijo de Dios. Ya hemos dicho que son dos cosas distintas. Marcos solo le presenta como el Mesías, Mateo le presenta como el Mesías y como el Hijo de Dios, que es bastante más que simplemente Mesías. Claramente Jesús confiere a Pedro el primado, lo que nosotros entendemos ahora por el primado sobre la iglesia. El primero entre los iguales, aquel encargado de custodiar la doctrina, aquel que es fundamento de unidad de la iglesia, y de hecho lo vemos clarísimamente en cuanto aparecieron los protestantes, Lutero, Calvino, la rama protestante, no saben ni ellos cuántos miles de iglesias existen en el mundo, porque al quitar el principio de unidad, aquello se ha ido desmoronando. Luego la historia ha demostrado esto. Esta concepción de la iglesia no es ocasional, sino que también es un deseo de la Trinidad, porque es el Padre el que ha dicho, este de acá, cabezota como es, va a ser la piedra, va a dejar de ser Simón para ser Pedro. No es fruto de la confesión de Pedro, no es fruto de la reflexión, sino de una inspiración divina que, digamos, señala. Había una asistencia particular para Pedro, de la cual disfrutarán luego sus sucesores. Este texto después se complementa con otros textos del Evangelio, en concreto el capítulo 21 de San Juan, después de las que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Pero estamos hablando solo de este pasaje, en cuanto al tema de Pedro y el primado sobre la iglesia. Jesús deposita en la persona de Pedro su iglesia, encarga a la iglesia a Pedro en tres asuntos. Es el jefe, el guía sobre el que se apoya la iglesia, el que puede hacer y deshacer en la iglesia, digamos, el dirigente. Esto el Papa lo hace ayudado por los cardenales y por los dicasterios, como una especie de ministerios. Lógicamente, una sola persona no puede guiar a 1.700, creo que hay, millones de únicos en el mundo. Lo hace por medio de otras personas, pero la responsabilidad recae sobre él. De hecho, cuando el Papa muere, el cardenal Camarlengo no es el Papa, es el encargado de elegir el nuevo Papa, pero nada más, él no puede cambiar nada. El Papa es el que es elegido directamente por el Espíritu Santo. El Papa es el que tiene la autoridad máxima en la Iglesia en el orden doctrinal y disciplinar. El Papa se puede equivocar en otras cosas, pero en cuanto a la doctrina de la fe y la moral, las costumbres, el Papa no se puede equivocar. Tiene una especial inspiración del Espíritu Santo. En otros temas, por supuesto, que se puede equivocar. En ciencias naturales, en historia, hasta en el color de la pared se puede equivocar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la infalibilidad del Papa, no quiere decir que sea infalible absolutamente en todo, sino en estos dos temas en concreto. La doctrina, la fe y la disciplina, la moral, las costumbres, como lo queramos llamar. En el pensamiento de Jesús ya existe la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Después, como personas inteligentes que somos, Jesús ha dejado a los apóstoles y a sus sucesores para que vayan organizando la concreción de la iglesia en cada momento de la historia y en cada lugar. Por eso Jesús no ha dejado todo escrito ni todo dicho, porque el que nos ha creado sabe la inteligencia que tenemos. Ahora, aplicaciones del texto para nuestra iglesia y para nosotros aquí ahora, basándonos en lo que hemos sacado del texto, no en lo que a mí se me ocurre, lo que yo siempre he dicho, no. Todo va encadenado, por eso tiene que tener un orden. Y acá, para dejarlo abierto, para que no esté todo hecho, he querido hacerlo en preguntas.
De tal manera que si ustedes después lo quieren hacer cuando trabajen el tema en la parroquia, mejor todavía. Primera pregunta, para aplicar el texto, aquí y ahora, ¿quién es Jesús para la gente? Para la gente que me rodea, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, la misma gente que viene a la iglesia. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es realmente en mi vida ordinaria el Hijo de Dios? ¿O es un cuadrito que tengo por ahí? ¿Es una ferretería a la que voy cuando necesito un kilo de clavos? ¿A la botica a la que voy cuando necesito un remedio? Esta pregunta se responde con la segunda pregunta: ¿cómo me relaciono con Él? Si realmente es el Hijo de Dios, ¿cómo se demuestra en mi relación con Él? Hemos dicho que el texto tiene dos interpretaciones, una cristológica, que son estas dos primeras preguntas, y otra eclesiológica. Creemos firmemente que el Papa es el sucesor de Pedro y que no se equivoca en el orden doctrinal y disciplinar. Creemos que es elegido e inspirado por el Espíritu Santo. Para responder a esta pregunta, viene la pregunta siguiente. ¿Lees algo de lo que el Papa dice o de lo que el Papa enseña? No me refiero a las fotitos que salen por ahí en el WhatsApp, en el no sé dónde, de hoy es el cumpleaños del Papa, besitos y corazoncitos de fondo y manitos juntos. No, no, no. Algo del Papa, no el actual, sino también los anteriores. ¿Alguna catequesis del Papa has leído alguna vez? ¿O has escuchado en internet alguna catequesis del Papa? Eh, eh, ¿Sabes algo de él o simplemente vamos por él todos los días en la misa? No, no, aparte de eso, conscientemente. Rezamos por el Papa, realmente estamos convencidos de que es el sucesor de Pedro. Por eso digo, estas preguntas desgranan un poquito la otra. O se le critica cuando no piensa como nosotros, lo que ha sucedido con el Papa Francisco. Un montón de gente supuestamente de iglesia se da el lujo de criticar al Papa en una cosa, en otra cosa. ¿Crees en el Espíritu Santo o no crees en el Espíritu Santo? Y luego, bueno, la crítica depende de que se haga. Pero claro, las enseñanzas que el Papa da en cuestión de moral y en cuestión de fe, no las puedo criticar. El estilo me gustará más, me gustará menos, pero acepto que el Espíritu Santo está hablando por medio del Papa. De acuerdo, ya le dije aquí, les iba a dar bastante materia, bastante trabajo y así está la cosa. ¿Cómo se deja esto de compartir? Acá está. Está compartiendo. ¿Dónde pone dejar de compartir? Acá está, perdón. No sé por qué no lo veía yo. Muy bien. Ya les dije que hoy el tema era pesadito y todos los días va a ser así. Mateo es un poquito más largo, pero bueno, en realidad todos son así. Si han leído el Evangelio de Mateo con calma, como les decía, y han leído el texto, pues más o menos creo que me pueden seguir, entendemos algo y le podemos sacar el jugo y el partido a esto. Si no han hecho nada, pues no sé qué van a poder sacar, pero bueno, ya esto es como el reino. A la invitación está hecha, el que quiere la recibe, el que no nada. Me he pasado de la hora, discúlpenme, pero ¿alguna preguntita de repente? Gracias, padre. Buenas noches. Padre, quería preguntarle, esas aplicaciones que he mencionado, ¿lo vamos a resolver también ahora? Es la última diapositiva que mostró las preguntas. Es una sugerencia nada más, para sobre todo los que trabajan a nivel de parroquia todos juntos, cuando después hacen las preguntas de autoevaluación y eso, si tienen tiempo y quieren, sería bueno que trabajen un poquito esas preguntas como la manera de terminar la exégesis del texto bíblico, ¿ya? Porque aquí en el texto base la exégesis que nos hace es, digamos, más o menos técnica. Lo que nosotros estamos intentando hacer es una exégesis más sencilla y más aplicada a nuestra vida.
Entonces, en lugar de dejárselo hecho, yo se lo he puesto un poquito mediante preguntas. De acuerdo, que si hacer la autoevaluación y cosas de esas y completan eso, mejor todavía. Que alguno lo hace solo, pues también puede un poquito intentar hacerlo solo. Pero digamos, es el último eslabón de la exégesis que yo les estoy proponiendo, que es desgranar un poquito el texto para ver qué es lo que realmente dijo Jesús, qué enseñanza tiene y qué enseñanza tiene eso ahora para mí, para mi comunidad, aquí y ahora. Padrecito Alfonso, buenas noches. Buenas Una noches. consulta, sobre el trabajito que está explicando. Estoy un poco, no tanto en las nubes, pero creo que sí. Esto de hacer la exégesis, hay, digamos así, los pasos, los criterios que debemos tener en cuenta para, o sea, para el trabajo final ya que vamos a hacer. En el sílabus les explico un poquito así más o menos punto por punto lo que hay que hacer. Es una orientación, no es un corsé. Y por eso hoy he hecho más de lo que está en el texto base. He intentado hacer un ejemplo de una exégesis de estas y cada día haremos, el próxima semana con Marcos, un texto de Marcos, también acabaremos haciendo una pequeña exégesis de Marcos, aplicando lo que hemos aprendido, aplicarlo a ese pasaje. Entonces lo que yo les estoy pidiendo es que cojan ustedes el pasaje que ustedes quieran y hagan ustedes su exégesis de ese pasaje. ¿De acuerdo? Siguiendo más o menos esos puntos que hay ahí, que es lo que más o menos hemos hecho nosotros hoy, porque ya digo, depende un poco del texto que sea, el que todo se pueda aplicar o que algunas cosas no se puedan aplicar. Pero ahí tienen un poquito explicados los pasos, que es lo que les he explicado yo ahora más o menos otra vez, ¿no? El contexto bíblico, histórico, en qué momento, qué es lo que está pasando alrededor, cuál es el momento de la vida de Jesús. A veces hace falta algo de contexto geográfico, en qué lugares está pasando, a qué personas se está refiriendo Jesús. Eso es un poquito todo ese contexto. ¿Qué está pasando antes y qué es lo que va a pasar después? Todo eso es un poquito el contexto, que es lo que hemos intentado hacer también nosotros hoy, ¿no? De ahí sacamos ya la enseñanza de Jesús. En ese momento, ¿qué es lo que Jesús quiso enseñar para esa gente? De ahí a veces sale la enseñanza de Jesús para la comunidad, para la que escribe Mateo en este caso, cuando estamos hablando de Mateo. A veces esa enseñanza es una sola, en el momento y para la de la comunidad. A veces son dos distintas, ¿sí? Por eso digo que no es un corsé. Y luego de esa enseñanza, de ese momento, sacamos la enseñanza universal, general de ese pasaje. Y por último, de la enseñanza universal de ese pasaje, sacamos la aplicación para nosotros aquí y ahora, que es lo último que hemos intentado con estas preguntas. En lugar de dárselo ya hecho, les he dado las preguntas para que ustedes hagan la aplicación de el pasaje a nosotros. Hemos dicho, el pasaje tiene dos orientaciones cristológicas: Jesús, el Mesías, y el Hijo de Dios. En base a eso están las dos primeras preguntas. Una orientación eclesiológica, la iglesia como el nuevo pueblo de Dios y Pedro al frente de ella. Ahí donde están las otras, las otras preguntas que yo les he dado para que ustedes hagan esa última parte de la exégesis. Ahora, ya entrar en detalles, como tiene el texto, de que en el texto original en hebreo dice esto, en griego traduce lo otro, eso completamente se nos va de las manos, porque ni sabemos griego ni sabemos hebreo, por lo menos yo. Entonces he intentado hacer algo sencillito y sobre todo práctico. Que terminado el curso de los evangelios, ustedes en una catequesis, en una lectura divina, en un grupo de oración, en una orden franciscana seglar, o ustedes en su casa, agarren un evangelio y sean capaces de sacarle un poquito el jugo y lo que realmente Jesús quiere decir, de tal manera que el evangelio se convierta en palabra viva.
en Jesucristo vivo para mí. Y que no saquemos siempre lo mismo, independientemente del texto que leamos. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que lo consiga, pero es lo que estoy intentando. Muy bien, pues nada, disculpen el que me haya alargado más de lo debido y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Y si algunos van a Aguchita y nos vemos en Aguchita, pues nos saludamos allí en la Florida. ¿De acuerdo? Qué Chao. bueno, padre, le vamos a conocer. Muchas Gracias. gracias, padre. Buenas De nada. noches. Chao. Gracias, padre. Que tenga bonita noche. Buenas noches. Gracias, padre. Gracias, hermanos.